Wright. Hay un libro que él escribió en el año 2008 al respecto, donde, entre otras cosas, lo que él señala es que el objetivo de una nueva empresa es averiguar qué es lo que se debe construir. Tiene que pensar siempre en términos de lo que el mercado está demandando y de lo que efectivamente ese mercado está necesitando y por lo tanto está dispuesto a pagar. Y en este sentido, lo que busca y pone énfasis muchas veces es en la averiguación, ¿no? En equivocarse lo más rápido posible a efectos de poder optimizar el producto que uno está desarrollando y de esta manera, a través de una innovación continua, crear un éxito que verdaderamente sea sostenible en el tiempo y sea radical tal cual como él lo presenta. El método es muy simple. En su momento, digamos, Eric Wright se concentró en este escrito, digamos, en lo que son las startups. La startup es básicamente una empresa nueva, una institución tal cual como él señala, diseñada para crear nuevos productos y servicios en condiciones como las que actualmente les toca vivir, que son de incertidumbre extrema. Yo le hago el agregado que este método a mí me pareció fantástico y creo que no solo se puede aplicar a las startups, tal cual como él lo plantea acá, sino que efectivamente es un método que es de posible utilización y de muy buenos resultados también en organizaciones ya consolidadas, con mercados ya establecidos y más allá de que nos encontremos en un ambiente turbulento o no. Es un método que privilegia lo que es la innovación continua y avanza en esa línea con mucha fuerza. ¿En qué consiste? Bueno, tal cual como lo habíamos señalado, el Wright en el año 2008 escribe su libro y lo que busca es poder crear empresas de éxito utilizando la innovación continua. Yo le voy a agregar a esto no solo crear, sino sostenerlas y desarrollarlas. Y eventualmente recrearlas. Al hablar de la recreación, lo que estoy haciendo alusión es que puede tratarse perfectamente de una empresa que ya se encuentra en funcionamiento y lo que está haciendo en este momento es cambiar su perspectiva, cambiar su focalización, cambiar su mirada respecto a las cosas, y ahí es donde se está reinnovando, se está reinventando, se está recreando a sí mismo. El método básicamente lo que busca es reducir de manera drástica los tiempos y los costos de creación de una empresa. En este sentido yo insisto con que esto no solo se aplica a las empresas nuevas, sino, dado esta idea que yo estoy tratando de poner con el método, también de reinventarse, ¿no? O sea, el método busca reducir el tiempo y costo de creación y de reinvención de esas empresas, utilizando determinadas hipótesis respecto a el comportamiento de los mercados, el comportamiento de los clientes, a descubrir efectivamente quiénes son los clientes, cómo se comportan, cuáles son las bases de nuestro desarrollo y por lo tanto qué es lo que ellos necesitan, ¿no? Y esa base, que es una base científica de hipótesis y experimentación, probarla a efecto de ir en una suerte de iteración, reconvirtiendo nuestro producto en base a las mediciones que vayamos obteniendo por parte del mercado, que ya nos van reformulando la hipótesis respecto a lo que él mismo está demandando. Básicamente el método consta de 3 pasos. El primero es la construcción de un producto mínimo viable. Esta primera acción que nosotros vamos a hacer, y más en los orígenes, absolutamente está basada en hipótesis de lo que nosotros pensamos que es el mercado y cuáles son sus necesidades insatisfechas o inadecuadamente satisfechas, de manera tal de que ese producto logre satisfacer y dar respuesta a las demandas de los clientes, ¿no? Pero sabemos que esto no va a ser así, que no necesariamente va a ser así. Entonces rápidamente, al ponerlo al mercado, al largarlo al ruedo, lo que vamos a hacer es medir. Esta es una de las instancias claves. El medir nos va a proporcionar información, nos va a proporcionar data que nosotros tenemos que tratar de analizar adecuadamente, aprender a partir de esa información que estamos recolectando, y ese aprendizaje nos va a generar nuevas ideas para reconstruir nuestro producto, para volver a
para adicionarle cosas en base a lo que estamos viendo y volverlo competitivo. Y ahí nuevamente lo largamos nuevamente al mercado y ahí comenzamos este ciclo de iteración permanente donde volvemos a medir, volvemos a tomar esos datos, volvemos a aprender a través de un análisis a conciencia, sacamos nuevas ideas y ahí entramos en un proceso de mejora continua. Bien. Como señalé, obviamente, Startup está pensado por parte de Eric Rice para empresas que recién están empezando, pero perfectamente, como pueden ver, puede ser aplicable a un nuevo producto, a una nueva unidad de negocio, a una empresa en marcha, en la medida que nosotros seguimos estos 3 pasos, donde lo que hacemos es no solo largar el producto al mercado, sino aprender de la performance de ese producto, obteniendo buena información en su relación con el cliente, qué es lo que el cliente está demandando, ver cómo está respondiendo, ver cuáles son las fortalezas del producto, ver cuáles son las debilidades del producto, ver si efectivamente está en línea con lo que la gente está demandando y aprender y generar nuevas ideas. Vamos paso a paso con cada una de estas 3 etapas. ¿Qué pasa respecto a la construcción? Y más aún, insisto, en la primera etapa. Lo que nosotros tenemos que buscar es desarrollar productos en base a lo que efectivamente los clientes demandan. Tenemos que hacer productos en base a ello y no en base a la oferta, no en base a lo que solamente uno cree o considera que es lo mejor. En este sentido, el punto de partida, por lo tanto, es lo que Eric Rice denomina Customer Discover, que es quién efectivamente es mi cliente. Descubrir a mi cliente en términos de sus necesidades, no en términos de su composición socioeconómica, sino en términos de sus necesidades. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué es lo que efectivamente requiere? Entender cuál es el problema que el cliente presenta a efectos de poder brindarle una solución. Realmente desarrollar una labor empática poniéndonos en los zapatos de nuestros clientes para comprender qué es lo que están necesitando para poder darle ese agregado de valor. Lo otro que debemos tener muy presente al momento de construir nuestro producto mínimo viable es el Customer Development, que es crear productos que la gente quiere. Esto es la única manera que tenemos para crecer. El crecimiento se va a sustentar en la medida que seamos capaces de darle respuestas a los requerimientos de los clientes, creando productos de los que efectivamente ellos necesitan. No creando productos en base a lo que nosotros creemos que la gente necesita. Está claro que en una primera etapa nos vamos a manejar con muchas hipótesis y probablemente nuestra propuesta de valor no sea la más apropiada, pero por eso precisamente es que tenemos que rápidamente tomar información, aprender de la misma y corregir. Insisto, en varias partes del libro, y es casi una enseñanza filosófica de gran significancia que nos plantea Eric Rice, se plantea esto de equivocarte rápido y barato. Mientras más rápido te equivocas, más barato es menos costoso y eso te va a permitir a vos aprender y rediseñar. Tal vez en una primera etapa no vayas a ganar dinero, de hecho el objetivo en los primeros lanzamientos no es ganar dinero con tu producto, sino es aprender y aprender al costo más barato posible. Si bien no aplicaba literalmente la metodología de Eric Rice, de hecho un predecesor, Henry Ford supo decir, si hubiera preguntado a la gente lo que ellos querían, hubieran dicho caballos más rápidos. Ahora, él entendió que la gente lo que buscaba era mayor rapidez. Esto es muy parecido a lo que nos había pasado, ¿se acuerdan? Con una de las recomendaciones que habíamos dado en la clase anterior de ser disruptivo y salirnos del molde. Muchas veces las respuestas de las personas, también de los clientes y muchas veces, por supuesto, de los gerentes, es buscar encontrar soluciones a través de las cosas que ya conocemos. Entonces, hubieran dicho tal cual como lo genera o como lo plantea Henry Ford, caballos más rápidos. Lo que buscan es mayor rapidez. Tenemos que ser capaces de salirnos del molde y buscar respuestas que puedan dar solución a eso. Y ahí es donde Henry Ford es capaz de visualizar el automóvil como una gran posibilidad. En la práctica, todo este proceso es como si fuese un gran embudo, un embudo donde al principio, obviamente, con metodologías como pueden ser brainstorming u otras, vamos a generar muchas ideas, pero después va a haber un tránsito de donde vamos a ir depurando esas ideas hasta lograr encontrar aquella idea que se adapte mejor a los requerimientos del cliente. Esto de presentarlo como un embudo es otra manera también de ver este proceso de
constatación de lo que estamos haciendo, de medición, de aprendizaje, de generación de nuevas propuestas de manera continua y permanente. Acá aparece un embudo de 4 pasos, pero en realidad esto es infinito porque constantemente vamos a estar aprendiendo a partir de las nuevas demandas que nos planteen nuestros clientes. Y por supuesto, como también lo habíamos señalado en otra clase, nosotros no nos encontramos solos en el mercado. Tenemos competidores, nuestros competidores también están innovando, también están poniendo nuevas funcionalidades, nuevos beneficios en sus productos y los clientes también están valorando esto. Entonces uno tiene que estar muy atento a lo que el mercado demanda en términos de lo que son sus necesidades, pero también en términos de lo que la competencia esté planteando y esté logrando avances en la materia. Aquí es donde nosotros tenemos que apelar, y esto ya también lo habíamos señalado en actividades anteriores, a la creatividad, porque si nos quedamos en el terreno de la lógica presenta ciertas limitaciones, mientras que la creatividad no lo tiene. La creatividad es mucho más flexible, busca a través de la imaginación generar nuevas respuestas, plantea lo original, le da terreno a la intuición, nos permite correr mayores riesgos, ¿sí? Pongámosle fuerza y desarrollo a la creatividad. La creatividad es la que nos va a ayudar a desarrollar respuestas verdaderamente innovadoras. Bien, todo parte en base a determinadas hipótesis, como lo habíamos señalado en esta primera etapa, y la hipótesis clave de origen es cuál es la hipótesis de valor con la que partimos. ¿Cuál es la necesidad, como hemos dicho en nuestro Customer Discover, que es lo que quién es efectivamente nuestro cliente, que es lo que demanda? Y en este sentido, nuestra hipótesis de valor lo que plantea es qué es lo que le va a proporcionar realmente valor a los clientes, qué es lo que ellos quieren y necesitan en este sentido. Entendiendo qué es lo que agrega valor, qué es lo que podemos ofrecer para que nuestro cliente de alguna manera se cautive con nuestra propuesta, lo que sigue a continuación es cuál va a ser nuestra hipótesis de crecimiento. Cómo vamos a descubrir esos clientes nuevos, vamos a descubrir nuestros clientes potenciales que van a estar dispuestos a tomar nuestro producto y bueno, y obviamente vamos a generar una determinada cantidad de clientes, un determinado volumen de clientes que nos permita crecer. ¿Dónde los encontramos? ¿Cuáles son los clientes que están demandando o están necesitando lo que nosotros les ofrecemos? ¿Por qué nuestra oferta o nuestra propuesta de valor es mejor o es significativa o proporciona un diferencial respecto a nuestros competidores? ¿Qué es lo que nosotros le estamos proporcionando que los otros no le proporcionan? ¿Dónde efectivamente tenemos y marcamos esa diferencia? Bueno, lo que queremos hacer es probar esto, porque al principio, y más en la primera vuelta, todo es hipótesis pura, y bueno, ahora tenemos que ponerlo en el mercado y ver qué funciona. Entonces, ahí es donde vamos a buscar probar esas hipótesis a través de lo que conocemos y proponemos como producto mínimo viable. ¿Qué sería, por lo tanto, el producto mínimo viable? Bueno, podemos encontrar muchas definiciones o diferentes definiciones al respecto. Eric Wright, que en definitiva es, digamos, el método de él, es el método que estamos proponiendo, señala que es la versión de un nuevo producto que permite a un equipo recolectar la máxima cantidad de información posible a efectos de poder aprender y para poder incluso desarrollar un aprendizaje validado sobre los clientes al menor costo. Como ustedes verán, Eric Wright no está hablando de un producto que genere ganancias sostenibles en el tiempo, le está hablando de una versión que en definitiva esté proporcionando una propuesta de valor hipotética que nosotros consideramos que el cliente está demandando, pero que sé que en una primera instancia no es completa. De hecho, en una primera, una segunda, una tercera nunca va a ser completa, pero tal vez claramente la primera es donde va a ser más incompleta. Y lo que buscan, en definitiva, es recolectar información rápida por parte de los clientes y a partir de esta información generar un aprendizaje validado por los mismos clientes que me permitan mejorar sustancialmente esa propuesta de valor y adaptarlo a lo que realmente la gente necesita. Muchas veces si uno apela a los métodos tradicionales de investigación de mercado, la gente me puede decir muchas cosas, pero bueno, caeríamos en la problemática que planteaba Henry Ford, ¿no? Es decir, me hubieran pedido caballos más rápidos. Entonces,
El problema radica en que las personas dan respuestas en el marco de lo que es su estructura mental. Por lo tanto, esta idea de producto mínimo viable lo que hace es poner en consideración de los clientes algo diferente, nuestra propuesta de valor, y ver cómo la gente reacciona. Y hacerlo rápido, porque sabemos que, insisto, esto es incompleto. Al hacerlo rápido nosotros tenemos la capacidad de reinventarnos. Bien. Otra cosa que tenemos que tener presente en materia de producto mínimo viable es que lo que está buscando no necesariamente es encontrar clientes. Todavía no estamos en la etapa de haber tenido varias vueltas y pensar que este va a ser nuestro posicionamiento final o que va a ser algo que podamos tener de manera sostenible. Lo que estamos buscando es encontrar pioneros, encontrar early adopters y con ellos ir, insisto mucho con esto, generando ese aprendizaje validado que nos permita ponernos en el sendero del crecimiento. Otro autor, Brian Cooper, señaló que el producto mínimo viable debe tener una funcionalidad básica que luego va a ser mejorada mediante ese proceso de interacción. Lo hace esto en The Lean Entrepreneur, digamos, un libro también bastante interesante de ser consultado. En esto, él señala que esa primera idea funcional nos va a ayudar a entender la viabilidad del producto y del negocio en líneas generales. En definitiva, lo que estamos planteando acá es una idea de combinación entre distintos factores, la experimentación por un lado, el lanzamiento de productos que puedan ser interactivos y el aprendizaje validado. Esa es la base del producto mínimo viable. Siempre el producto mínimo viable tiene que tener por lo menos esta condición, ¿no? De un agregado de valor mínimo. ¿Sí? Uno piensa qué es lo mínimo que requiere el mercado y lo lanza para probarlo. Después lo vamos a optimizarlo. No hay productos perfectos, los productos son optimizables, son mejorables y esta es la base sobre la que debemos trabajar. No tengamos miedo en lanzarlo, porque mientras más rápido lo lancemos, más rápido vamos a entender si funciona o no funciona, cuáles son los beneficios que están funcionando y son aceptados y cuáles necesitan ser remodificados, repensados, reelaborados. Bueno, una vez que lanzamos ese producto mínimo viable, si volvemos al proceso en términos generales, el paso que sigue es obtener información del mismo, ¿no? Obtener información de su performance ya en un terreno concreto, en un terreno de experimentación, pero no en laboratorio, sino en el mejor laboratorio que existe, que es en el mismo mercado. Y aquí es donde necesitamos medir, necesitamos generar métricas que nos permitan obtener información para posteriormente aprender. Vamos a concentrarnos entonces en este segundo paso, que es el paso de la medición, y vamos a tratar de sacar algunas cosas en claro que nos vayan a servir para el desarrollo de nuestros productos. Claramente se trata de un enfoque cuantitativo, ¿bien? Que busca obtener información que nos permita ver si nuestros esfuerzos están dando resultados o no. Y si no están dando resultados, ¿por qué no están dando resultados? Y si dan resultados, ¿cuál es la base que tenemos, ¿no? Porque a veces nosotros estamos obteniendo resultados, pero no sabemos cuáles son los fundamentos de esos resultados y después por ende no podemos replicarlos, porque no entendemos efectivamente al no tener información, al no tener data, qué es lo que está otorgándonos ese éxito, por qué la gente lo está aceptando. Todo producto tiene sus claros oscuros, todo producto tiene sus pros y sus contras, todo producto tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Nosotros tenemos que tratar a través de la medición de entender cuáles son esos aspectos a efectos de pararnos y seguir desarrollando los positivos e ir modificando aquellos que no están siendo aceptados por nuestro mercado. Acá tenemos que entender esta diferenciación entre lo que efectivamente es valor y lo que es un despilfarro, ¿no? El pensamiento Lean define el valor como algo que proporciona un beneficio al cliente. Si no proporciona un beneficio al cliente, no estamos en presencia de valor. Valor lo define el cliente. Valor es aquello que efectivamente el cliente requiere y por lo tanto está dispuesto a pagar por eso. Si no es algo que le dé una solución, por más que nosotros lo tengamos y nuestros competidores no lo tengan, no proporciona valor de ningún tipo. Pongo un ejemplo muy simple, ¿no? Alguna vez
alguna cadena de supermercado puso guarderías infantiles, ¿no? Y uno decía, bueno, esto es algo absolutamente innovador, sus competidores no lo tienen. Pero resulta que las guarderías infantiles, cuando uno iba, si bien estaban muy bien equipadas, contaban con personal calificado para atender a los chicos, no había chicos adentro. O sea, la gente no quería dejar a sus hijos por los motivos que fueran, tal vez seguridad, tal vez iban por poco tiempo y no pensaban que era necesario dejarlos ahí. Entonces no estaba agregando valor. Entonces se trataba de algo que eventualmente parecía ser innovador porque ninguno otro lo estaba haciendo, pero no estaba proporcionando valor. Bien, entonces si no da beneficio a los clientes, si los clientes no lo toman, no lo usan, no se lo apropian, no hay presencia de valor. Por ende, al no haber presencia de valor, toda esa inversión no se está recuperando y por lo tanto es un costo puro, es un despilfarro. Entendamos la gran diferencia que existe entre el costo y la inversión. El costo es un sacrificio de carácter económico, es plata que estoy tirando a la basura. Estoy pagando en materiales, estoy invirtiendo en metros cuadrados que no lo utilizo en góndola, estoy pagando a personal calificado que pueda atender a los chicos, he invertido tiempo, dinero, esfuerzo en armar una guardería que la gente no quiere utilizar y no va a utilizar. Entonces es un costo, es un despilfarro de dinero. Una inversión, en cambio, es algo que si efectivamente está generando algo de valor, está proporcionando valor, la gente lo va a utilizar y todo ese dinero que yo he invertido ahí en personal calificado, en material para los chicos, en la ambientación del mismo, me vuelve en términos de beneficio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque bueno, la gente sabe que está la guardería, está dispuesto a dejar a su chico ahí, por lo tanto los elige por tener ese diferencial que nosotros no tienen. Entonces, entendamos esa pequeña gran diferencia. El objetivo en esta medición es obtener información para probar nuestras hipótesis rápidamente. Ninguna hipótesis es blanco-negro, hay una gran escala de grises. Ninguna hipótesis es cuando vamos a probarla es totalmente mala o totalmente buena. Lo que vamos a encontrar son aspectos que funcionan y aspectos que no funcionan. Pero bueno, tratemos de entender cuáles son las bases de esos aspectos que están caminando y aquellos que no están caminando. Bueno, podemos descubrir muchas cosas, podemos averiguar sobre muchos aspectos, algunos de ellos sin pretender que esta lista sea excluyente o que abarque todos los puntos, ¿no? Bueno, problemas que que eventualmente y que realmente estamos resolviendo. ¿Quiénes realmente nos comprarían? Muchas veces nos encontramos que lanzamos algo con la hipótesis de que apuntamos a determinado tipo de cliente y después nos damos cuenta que estos clientes nos demandan esto, ¿no? Pero que hay otros clientes que efectivamente sí demandan esta propuesta de valor que nosotros estamos proponiendo. Entonces, ¿quiénes son los que realmente nos comprarían? El alcance de nuestro producto o servicio, ¿no? ¿Hasta dónde llega el mismo? ¿Cuál es, cómo abarca, qué mercado está abarcando? ¿Cuál es nuestro elemento diferenciador? Este es uno de los aspectos más clave. ¿Qué es lo que efectivamente en términos reales y en términos de percepción por parte de los clientes marca una verdadera diferencia con nuestros competidores? ¿Cuántas unidades se podrían llegar a vender? Y esto es importante para el punto que sigue, para la escalabilidad del mismo, ¿no? Porque tal vez sea algo innovador, algunos lo tomen, pero bueno, o sea, no alcancemos el punto de equilibrio en términos de la cantidad de unidades que necesitamos vender a efectos de cubrir nuestros costos fijos y los costos variables derivados de la cantidad de unidades que estemos proponiendo lanzar al mercado. ¿Cuáles son los gastos? ¿Qué tipo de ganancias podríamos llegar a obtener? ¿Cuál sería el nivel mínimo deseable en términos ahora de volumen a efectos de hacer que este negocio sea sustentable, ¿no? Si necesitamos más clientes, ¿qué reformulaciones deberíamos hacer en base a lo que ellos están señalando, no, para que alcancemos ese nivel de cantidad de unidades que haga que el negocio sea interesante, sea sostenible a lo largo del tiempo? Bueno, son muchas cosas que podemos averiguar. Con toda esa información que vayamos obteniendo, lo que vamos a hacer es aprender, vamos a hacer un análisis realmente crítico y ese aprendizaje tiene que producir ideas, tiene que producir ideas de cambio respecto a nuestro producto. No tenemos que tener miedo a modificar el producto. No se trata de que, uy, qué macana, hemos fracasado, sino todo lo contrario, con una mentalidad abierta,
tomar esa información. Es más, queremos que la gente nos diga todas las debilidades que tenemos, no nos vamos a poner a la defensiva, todo lo contrario, queremos esa información a efectos de aprender y modificar, porque queremos darle cosas que la gente acepte. ¿Sí? Si yo no estoy dispuesto a escuchar al mercado, no estoy dispuesto a darle respuestas al mercado. Entonces, yo quiero que rápidamente me diga y quiero agradecerle que identifique cuáles son mis dificultades, cuáles son las falencias que tiene mi producto y mi servicio para poder corregirlas. Entonces, en el aprender, que es el tercer paso del método, lo que vamos a tratar es de aprender cuál es el error que tenemos para ver qué vamos a hacer, si vamos a perseverar o vamos a pivotear. Bien, equivocarse rápido y barato, insisto, es un poco la enseñanza o el leitmotiv que tiene este método, ¿no? ¿Y qué significa pivotear? Que en definitiva es lo que vamos a buscar, ¿no? Porque lo que vamos a buscar es reconvertirnos a lo que la gente necesita. Yo no le voy a discutir a mis clientes, lo que voy a hacer es tratar de adaptar mi producto a lo que el cliente está demandando. Incluso en los casos en los cuales uno esté convencido que lo que le está proporcionando es lo mejor. También lo que ahí tengamos que pivotear es en la estrategia de comunicación. Pivotear es cambiar el rumbo, es probar nuevas hipótesis en función de la información que estamos obteniendo y del aprendizaje de la misma. Esto puede derivar, primero que nada, obviamente, en un cambio radical del producto, en un cambio de sus funcionalidades, en un cambio de la presentación del mismo, en el cambio de las cosas que proporciona. Pero también puede derivar en cambios en la estrategia, ¿no? Recién hablábamos, tal vez el problema no sea el producto en sí mismo, el producto tiene las funcionalidades que el mercado está demandando, pero hay un problema en la manera en cómo lo estamos comunicando. No somos capaces de llegar a que la gente lo perciba el producto en los términos que el producto puede brindar. Entonces, ahí el cambio pasa más por el lado de la estrategia de comunicación. Podemos tener problemas en la estrategia de crecimiento, en cómo estamos planteando la escalabilidad de nuestro producto. Podemos tener problemas de distinta índole y con la información lo que vamos a buscar es tener ese aprendizaje validado que nos permita a nosotros hacer los cambios necesarios. Bien, a veces cuando recibimos mucha información por parte del mercado y esta información es digamos, negativa respecto a lo que nuestro producto está brindándole, sentimos que estamos al borde del abismo, sentimos que nos encontramos en una situación límite y a veces, no sé, nos da la idea de decir, no continúo, dejo esto, pero no tenemos que pensar que esto es un fracaso, todo lo contrario, insisto, tenemos que estar preparados para eso. De hecho, nuevamente, una de las cosas que plantea es equivocarnos rápido. El problema no es el error, es si nosotros somos capaces o no de aprender de nuestros errores. Ahí es donde radica la verdadera inteligencia. Entonces, pivotear no es un fracaso, es un aprendizaje necesario por el cual han pasado muchos emprendedores de éxito y si nosotros queremos estar en ese camino de éxito, también debemos ser capaces de tomarlo y aprender. Hace poco, como dato anecdótico nada más, estábamos trabajando con un cliente nuestro respecto a una campaña y se había invertido una considerable cantidad de dinero en Google Ads y en una serie de campañas comunicacionales respecto a su producto. Y la verdad que en términos de conversión final, esto sería no en términos de conversiones intermedias como pueden ser obtener prospectos y demás, sino de conversión final, cantidad de clientes, había sido muy pobre, muy poca cantidad de personas. Entonces, bueno, lo primero que se le vino a la mente, obviamente, al dueño de la compañía fue, hemos fracasado, hemos tirado la plata, qué sé yo. Entonces, bueno, un poco de calma, no hemos fracasado, hemos aprendido y fracasaríamos si no fuéramos capaces de obtener ningún aprendizaje validado de lo que pasó. Ahora, si nosotros tomamos la información y vemos qué es lo que sucedió y somos capaces de aprender y reformular, no hemos fracasado. Lo que hemos hecho es aprendido y hemos aprendido incluso en términos baratos, porque más allá de cuánto se haya invertido, esto nos va a permitir a nosotros lanzar un producto que efectivamente esté a la altura de lo que el mercado está demandando. Entonces, esto nos llevó a hacer un análisis muy profundo de lo que fue la campaña, de lo que era el producto, de lo que estábamos ofreciendo, del público al cual estábamos direccionando. Ustedes no se olviden de pensar en esas cuestiones que son claves.
¿Quiénes son mis clientes? ¿Qué demandan mis clientes? ¿Qué están necesitando mis clientes? ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿Qué es lo que les ofrezco a ellos? ¿Cómo estoy siendo percibido más allá de lo que efectivamente mi producto pueda dar? Entonces, enfrentarnos a una situación donde no estamos siendo aceptados no es un fracaso, es un aprendizaje. El fracaso vendrá o no en la medida de que seamos capaces de aprender o no. Si no somos capaces de aprender, si persistimos en el error, obviamente vamos a estar ante un fracaso. Albert Einstein supo decir, si sigues realizando las mismas cosas vas a obtener los mismos resultados. Entonces, si nosotros perseveramos en algo que no está funcionando claramente, y obviamente sí estamos en un fracaso. Pivotear no lo es aprender, es tener esa dosis de humildad suficiente para reconvertir nuestro producto en base a lo que la gente está demandando, que es lo que en definitiva interesa. La clave aquí va a radicar en qué vamos a hacer de manera diferente, qué es lo que somos capaces de aprender. Aprender es tener en claro qué funcionó y qué no funcionó. Qué funcionó para mantenerlo, qué no funcionó para pivotearlo, para corregirlo. Si vamos a seguir escalando, si vamos a buscar que el producto crezca en términos de la cantidad de clientes que demanda, ¿cuál es el mayor riesgo que vamos a enfrentar? ¿Cuál es la situación de mayor incertidumbre? ¿Cuáles son esos interrogantes que aparecen y que nosotros en este momento tal vez no estamos siendo capaces de poder responder a efectos de poder avanzar? Bien, si hablamos de empresarios que fueron, digamos, capaces de repensarse y repivotear constantemente, podemos citar a Thomas Edison, quien después de mucho andar, logró, por ejemplo, obtener la bombilla o el foco que actualmente conocemos. Y él señala, no fracasé, solo que descubrí 999 maneras de cómo hacer una bombilla. Para llegar a obtener el producto final, fíjense que pasó por un proceso de interacción bastante extenso, ¿no? Varias veces probando, fracasando, aprendiendo a partir de la información que obtenía, reformulando, y bueno, esto es la dinámica que nosotros tenemos que lograr. Llevar esa lógica del laboratorio al laboratorio más importante, que es el mercado en sí mismo, como si se tratase de un mercado de prueba. Muchas veces, como también lo habíamos señalado, a veces nosotros nos quedamos con esta idea de que tenemos que lanzar un producto perfecto y no nos animamos a poner en consideración nuestro producto, cuando en realidad deberíamos largarlo rápido. Voltaire supo decir, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Lancemos nuestro producto mínimo viable, veamos qué pasa. Obviamente que tiene que tener, tal cual lo indica su nombre, una viabilidad mínima, tiene que tener y ser capaz de generar mínimamente algún grado de valor, y en unas primeras etapas, como también lo hemos señalado, muchas veces estas cosas no están validadas. De hecho, no están validadas en la primera vuelta. Después sí vamos obteniendo información que nos permite validar y trabajar sobre bases más sólidas. Bueno, como vimos, este es el proceso en términos completos. Construimos un producto mínimo viable, lo largamos al mercado, tomamos información del mismo a través de la mayor cantidad de métricas posibles que podamos obtener, focalizándonos en qué funciona, qué no funciona, por qué la gente lo acepta, por qué no, cuáles serían las bases para poder escalarlo, quiénes efectivamente son nuestros clientes. A partir de toda esta información, trabajar en un aprendizaje validado, hacer muy autocrítico en ese aprendizaje, tomar nuevas ideas para repotenciar aquellas cosas que estén funcionando, para reconvertir y pivotear las que no están funcionando. En el pivoteo entender que puede haber modificaciones, y seguramente va a haber modificaciones en el producto, pero también en las estrategias de comunicación, en las estrategias de contacto con el cliente, en las estrategias de argumentación, en la estrategia de propuesta de beneficio. Y eso nos lleva a reconstruir un nuevo producto, una versión mejorada, optimizada de la anterior. ¿Qué nos quedamos? ¿Nos conformamos con eso y ahí termina? No, lo que tenemos que hacer es nuevamente lanzarlo al mercado, nuevamente ponerlo a prueba, nuevamente sacar información, obtener nueva data, volver a ingresar en el aprendizaje validado, sacar nuevas ideas y constantemente estar en ese proceso de interacción permanente, que lo que busca es no un producto perfecto. Los seres humanos no somos perfectos, cometemos errores y por lo tanto nuestras producciones no pueden ser perfectas, sino buscar productos optimizables, buscar la mejora continua.
Seguramente esto nos va a llevar a un camino de éxito después de varios pivoteos o varios aparentes fracasos. Aquí la constancia en la reconversión permanente es la que nos va a llevar en ese sendero. Y cuidado con caer en esas mieles, porque a veces uno agarra y dice, bueno, ya está, tengo un producto que está funcionando y ya no lo corrijo. No, así hayamos tenido muy buenos resultados, la mejora continua siempre está presente. Yo creo firmemente como profesional en la mejora continua y creo que todo es optimizable. Siempre hay espacio para la mejora. Siempre hay espacio para nuevas consideraciones. Y si nosotros no lo hacemos, lo va a hacer alguien por nosotros, ¿sí? Si nosotros no tenemos un posicionamiento determinado, tu competidor lo va a hacer por vos y eso sinceramente no va a ser algo de nuestro agrado. Bueno, para ir finalizando, vamos a tomar los principios del Lean Startup para tenerlos claramente presentes como mensaje final. Primero, los emprendedores están en todas partes. Hay emprendedores por todos lados, hay emprendedores incluso dentro de mi negocio, no solo quien lo está conduciendo, quien lo está gerenciando. Emprendedor viene de hacer y eso es lo clave. Lo que hay que hacer es emprender y emprender significa gestionar, significa avanzar. Hemos visto a lo largo de todo el curso la importancia de tomar decisiones no solo de manera individual, sino de sobremanera de manera colectiva, y en el emprender pasa lo mismo. Construir equipos, trabajar con otras personas, dar espacios a nuevas ideas, tener distintas perspectivas que nos ayuden a crecer, aprender y aprender de manera validada, aprender de quien en definitiva es el receptor de nuestros productos, es el verdadero gerente de la compañía, ¿no? Quien está fuera, el cliente. El cliente es el que decide si continuamos o no, es que nos sube el pulgar o nos baja el pulgar. Pero no nos sube el pulgar o nos baja el pulgar caprichosamente, como habría sido, no sé, en la época del circo romano, sino que nos sube y nos baja en función de que entiende que nuestro producto le agrega valor o no le agrega valor. Entonces, aprendamos de lo que nuestro cliente tiene para decirnos. Nos retroalimentemos constantemente. Entremos en un círculo de realimentación positiva, en un círculo virtuoso, tal cual como lo presenta el Lean Startup, digamos, con construir, medir, aprender, construir, medir, aprender. Y así constantemente buscando esa optimización. Y por último, usemos métricas, no tengamos miedo a contar con información, dato duro, la contabilidad de la innovación, ¿no? Toda la información que nos puede servir para tener ese aprendizaje validado.